La noche había caído sobre Enedala, cubriendo la aldea remota en la oscuridad, salvo por el resplandor parpadeante de antorchas dispersas por la cabaña central. El aire estaba lleno de aroma de madera ardiente, mezclándose con el aroma distante de la tierra húmeda después de la breve lluvia de la noche. Una energía inquieta atravesó a los aldeanos, sus murmullos silenciosos pero urgentes, mientras se reunían en pequeños grupos fuera de la vivienda del sanador. En el interior, más allá de las paredes de hierba tejida, se estaba desarrollando algo inimaginable. Seyram, el sanador más venerado del pueblo, trabajó con manos firmes, aunque una tormenta se elaboró detrás de sus ojos envejecidos. Había entregado a muchos niños en su vida, pero nunca había visto un nacimiento como este. La mujer en la alfombra de paja, Nia, había estado en trabajo de parto durante horas, su cuerpo empapado de sudor, sus respiraciones entraban en jadeos irregulares. Sin embargo, no fue la dificultad del nacimiento lo que envió un escalofrío por la columna vertebral de Seyram, fue lo que vio cuando el bebé finalmente salió al mundo. Las parteras cadearon al unísono, sus voces se apoderaron de sus gargantas. La piel del recién nacido era dorado. No es un marrón cálido y bañado por el sol como la gente de Enedala, sino de oro metálico brillante, como si el niño hubiera sido esculpido por la esencia misma de la luz solar. Cada centímetro de él brillaba en la tenue luz de la antorcha, su piel, su cabello, sus pestañas, incluso los pequeños lunar de sus uñas. Por un momento, nadie habló. Incluso el viento fuera se había quitado. Nia, exhausto y débil, levantó la cabeza, su pulso acelerando. ¿Qué pasa? Ella susurró, su voz apenas más que un aliento. Seyram dudó, presionando al niño en los brazos de Nia. «Ve por ti mismo», dijo, su tono ilegible. Las manos temblorosas de Nia se cerraron alrededor del bebé. En el momento en que lo tocó, un calor se extendió a través de sus dedos, como sostener una piedra que se había empapado en el sol del mediodía. Miró hacia abajo y jadeó. El bebé la estaba mirando, segura, alerta, sus iris dorados que reflejan la luz de la antorcha como el ámbar líquido. No lloró, no se retorció. Él simplemente observó. Afuera, los aldeanos esperaron ansiosamente, sus susurros se hicieron más fuertes. Habían estado esperando el gemido de un recién nacido, que el sonido familiar de la vida respirando en el mundo. Pero en cambio, solo había silencio. Una sombra cruzó la entrada de la cabaña. Era Jabari, el anciano de la aldea, su presencia al mando incluso en la oscuridad. Seyram, llamó, su voz profunda, constante pero firme. ¿Qué ha pasado? Seyram no respondió de inmediato. Sus dedos cepillaron la frente dorada del bebé, como si confirmara que sus ojos no la engañaban. Luego, lentamente, ella se puso de pie, su expresión ilegible. «El niño», comenzó, su voz más tranquila de lo habitual. «Él es diferente a cualquiera que hayamos visto antes». Jabari dio un paso adelante, sus ojos se estrechaban. «¿Qué quieres decir?» Seyram exhaló. Luego, separó la estera tejida que cubría la puerta, permitiendo que la luz de la antorcha se derramara en la cabaña. «Vea usted mismo». Un jadeo colectivo se extendió por los aldeanos. El brillo de la piel del bebé era inconfundible. No era un truco de la luz, ni el brillo del sudor en el cuerpo de un recién nacido. Él brilló, sin naturaleza, etérea. Al principio, había silencio. Entonces, comenzaron los susurros. ¿Una señal de los antepasados? Alguien murmuró. «No», respondió otra voz, afilada con inquietud. «Esto no es natural. Ningún niño debería verse así». Kofi, uno de los miembros del consejo anciano, dio un paso adelante, su expresión sombría. «¿Un niño de oro? Esto no es una bendición. Este es un presagio». Nia agarró al bebé más fuerte contra su pecho. El miedo florecía en su corazón. «Él es mi hijo», dijo, su voz temblando pero resuelta. «No es una maldición». Jabari levantó una mano, silenciando a los murmullos crecientes. Sus ojos permanecieron encerrados en el niño, su mente batiendo con recuerdos de historias enterradas durante mucho tiempo. Leyendas de seres de piel dorada, de antiguas líneas de sangre que habían desaparecido mucho antes de la fundación de Enedala. Pero esas eran solo historias, ¿no eran? Seyram se volvió hacia él, su rostro se alineaba con algo que no era el miedo, pero tampoco es del todo aceptado. «Debemos decidir qué significa esto», dijo suavemente. Jabari no respondió de inmediato. Su mirada cayó sobre el bebé una vez más, en la forma en que sus iris dorados reflejaron las llamas afuera. El niño todavía estaba mirando, calmo, paciente, como si ya supiera las preguntas que se quemaban en sus mentes. Y luego,
Finalmente, el viento regresó, aullando a través de los árboles como la llamada lejana de algo antiguo despierto de su sueño. Entre los aldeanos congelados con asombro y miedo se encontraba Obadele, su postura tensa, su aliento desigual. Había visto muchas cosas en el desierto, los depredadores que acechaban en la hierba alta, las tormentas sodaban como espíritus enojados, pero nunca había sido testigo de algo que hizo temblar su alma. El niño dorado. Su mente luchó para darle sentido, pero su corazón reaccionó antes de que sus pensamientos pudieran ponerse al día. Algo profundo dentro de él se agitó, una sensación extranjera pero familiar, como el susurro de una memoria olvidada que cepilla el borde de su conciencia. Sus pies se movieron solos, llevándolo más cerca de la cabaña, donde la madre sostuvo a su recién nacido contra su pecho. Las llamas de las antorchas afuera se reflejan en la piel dorada del bebé, dando la ilusión de que estaba hecho de fuego y luz. Los ojos del bebé, aquellos iris antinaturales y de color ámbar, se encerraron en el momento en que dio un paso adelante. No era la mirada vacante de un recién nacido. No, este niño lo vio. Vi a través de él. Una extraña calidez se extendió por el pecho de Obadele, como si algo invisible hubiera alcanzado dentro de él y ató su alma al niño. La sensación era inquietante, pero no era del todo extranjero. Fue reconocimiento. Un jadeo suave escapó de los labios de Nia cuando ella notó su reacción. Su voz, apenas por encima de un susurro, temblaba. «¿Tú también lo sientes, no?» Obadele dudó. Su pulso golpeó sus oídos, su garganta seca, pero logró un asentimiento lento. No sabía cómo ni por qué, pero no podía negarlo. Algo sobre este niño había despertado algo inactivo dentro de él. El aire dentro de la cabaña era sofocante, lleno de miedos tácitos e incertidumbres antiguas. El sanador, Sejram, había estado observando en silencio desde la esquina de la habitación, sus dedos agarrando las cuentas de madera alrededor de su muñeca. Ahora, finalmente habló, su voz tan pesada como el peso que se asiente sobre ellos. «Este niño», murmuró, su mirada parpadeando entre Obadele y el recién nacido, «lleva una energía que no entendemos». La habitación parecía contratar a su alrededor, el crepitante de antorchas distantes fuera del único sonido que rompió el silencio. Entonces, la voz de Sejram se volvió grave. «Y las energías que no se entienden pueden ser peligrosas». Las palabras dieron como un viento frío contra la piel de Obadele, pero no retrocedió. Debería haberlo hecho. Debería haberse retirado como los demás, debería haberse susurrado para sí mismo que esto no era natural, un presagio de ser temido. Pero en cambio, dio otro paso adelante, sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del pequeño colgante colgando de su cuello. El colgante, lo único que sus padres habían dejado atrás antes de desaparecer. Su metal era aburrido y usado con el tiempo, pero las inscripciones talladas en él nunca se habían desvanecido. Nunca habían tenido sentido para él, ni para nadie en el pueblo. Sejram no había examinado una vez, hace años, solo para sacudir la cabeza y murmurar que llevaba algo más allá de su conocimiento. Y ahora, mientras estaba parado frente al niño dorado, el colgante ardía contra su piel, más caliente que nunca. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Esto no fue una coincidencia. Una aguda ingesta de aliento de Nia lo sacó de sus pensamientos. El bebé, en silencio desde su nacimiento, había levantado su pequeña mano hacia él. Sus dedos dorados se acurrucaron ligeramente, como si alcanzara algo invisible. Un escalofrío bailó por la columna vertebral de Obadele. Sintió que estaba parado al borde de algo vasto, algo que no podía nombrar. Jabari, el anciano de la aldea, entró en la cabaña en ese momento, su expresión ilegible mientras estaba a la vista ante él. Su voz era baja, medida. «¿Qué está pasando aquí?» Los dedos de Nia se endurecieron protectivamente alrededor de su hijo, pero ella no respondió. Sejram lo hizo. «Hay un vínculo», dijo el sanador, mirando entre Obadele y el bebé. «Uno que aún no entiendo». Jabari los estudió a ambos, sus ojos profundos no traicionaban emoción. Luego, lentamente, se volvió hacia Obadele. «¿Qué sientes?» «¿Qué sintió?» Obadele tragó, luchando por expresar con palabras lo que no tenía sentido. Se sintió atraído, como si este niño hubiera existido en su vida mucho antes de este momento, antes de esta noche, antes de este nacimiento. Como si el brillo dorado de su piel, el calor que emanaba de su pequeño cuerpo, estaba conectado con algo enterrado en el pasado de Obadele. Algo que había pasado toda su vida tratando de olvidar. Pero antes de que pudiera encontrar su voz,
Una ráfaga de viento corrió por la entrada de la cabaña, lo suficientemente fuerte como para hacer que las llamas de las antorchas bailen salvajemente. Las paredes de madera crujieron, y por un breve momento, la temperatura cambió, un breve escalofrío que barría el aire cálido de la noche. Un mal presagio, o una señal. Obadele ya no estaba seguro de cuál. El sol apenas había comenzado su lento ascenso sobre el horizonte cuando el consejo de la aldea se reunió. El aire temprano en la mañana era espeso, pesado con el peso de los miedos tácitos. La gente de Enedala susurró entre ellos, sus voces tensas, sus ojos nublados con incertidumbre. Un niño como este nunca había sido visto antes. Un niño cuya existencia desafió el orden natural. Y cuando se desafía la naturaleza, las consecuencias siempre siguen. En el corazón de la reunión se sentó Jabari, el anciano del pueblo, su expresión tallada en piedra. Las arrugas profundas se alinearon en su rostro, cada una marca de los muchos años que había guiado a Enedala a través de tormentas, hambruna y guerra. Pero ahora se enfrentó a una decisión diferente a ninguna antes. Su mirada barrió a los miembros del consejo, sobre los hostos de hombres y mujeres que habían vivido por las tradiciones de sus antepasados, que temían cualquier cosa que amenazara con desentrañar esas creencias. «Debemos decidir qué hacer», dijo finalmente, su voz lenta, deliberada. «Un niño como este nunca se ha visto en Enedala». Los murmullos se extendieron por la reunión. Algunos asintieron de acuerdo, otros cambiaron incómodamente. Entonces, una voz se elevó sobre el resto. «Debemos devolverlo a los espíritus», declaró Kofi. Los ojos oscuros del anciano ardían de convicción, sus manos se acurrucaron en puños. «La carne dorada no es natural. Ningún humano debe brillar como los dioses. Él no es uno de nosotros». Un escalofrío barrió la reunión. Kofi siempre había sido profundamente supersticioso, un hombre que vio presagios en todas las sombras, que creía que los antepasados los vigilaban con ojos que juzgaron con dureza. Y en su mente, no había mayores signos de interferencia divina que un niño nacido con piel que brillaba como el sol. Nia, que había permanecido en silencio hasta ahora, apretó su control sobre su hijo. Sus dedos temblaron, pero su voz no. «Él es solo una niña», dijo, sus palabras afiladas como una cuchilla. «Mi hijo». Pero Kofi no fue influenciado. Dio un paso adelante, volviendo al consejo con un aire de finalidad. «Debemos llevarlo a la jungla. Déjalo como una ofrenda. Si no nacemos, nos arriesgamos a traer un desastre sobre todos nosotros». Un silencio aturdido cayó sobre la reunión. Luego, desde el lado opuesto del círculo, otra voz se levantó. Abeni. Era joven, más joven que la mayoría en el consejo, pero su corazón era feroz, y su amabilidad era más profunda que los ríos que alimentaban a Enedala. ¿Echarías un recién nacido? Ella desafió, sus ojos oscuros parpadearon. ¿Abandonarías a un niño inocente porque temes lo que no entiendes? No es inocente, respondió Kofi. Él es otra cosa, algo que no pertenece aquí. La tensión crepitó entre ellos como el fuego en hierba seca. Los aldeanos aguantaron la respiración, dividido entre el miedo y la razón. Algunos asintieron con las palabras de Kofi, sus expresiones sombrías, sus propios temores reflejados en los suyos. Otros miraron a Abeni, el desafío en su postura, y sintieron los primeros parpadeos de duda. Jabari levantó una mano, exigiendo silencio. ¿Suficiente? Su voz estaba cansada, pero llevaba el peso de la autoridad. Esta decisión no se debe tomar con ira. Pero antes de que pudiera decir más, el cielo se oscureció de antivisión. Una repentina ráfaga de viento huyó a través del pueblo, azotando la reunión con una fuerza casi sensible. Las llamas de las antorchas parpadearon salvajemente, y los aldeanos jadearon mientras la tierra debajo de ellas temblaba, aunque solo sea por un segundo. Era como si algo invisible estuviera escuchando. El corazón de Nia latía contra sus costillas. Instintivamente, presionó a su hijo más cerca de su pecho, protegiéndolo de los ojos que se quemó en ella. «Los espíritus», susurró a alguien. «Nos han escuchado». El miedo se apoderó. Algunos retrocedieron. Sus miradas se dieron como si esperaran que los dioses mismos descendieran sobre ellos. Kofi se puso rígido, sus labios presionando en una delgada línea. Los ojos de Jabari, fuertes a pesar de su edad, se encerraron en el niño dorado. El bebé permaneció en silencio, sus ojos ámbar sin parpadear, sin miedo. El anciano exhaló lentamente. «No hay prisa en el juicio», dijo al fin. «Todavía no sabemos qué es este niño, o por qué ha venido». Nia conoció a su mirada, la suya llena de suplicación silenciosa. «Él pertenece aquí», dijo, su voz estable.
No abandonaré a mi hijo. Por primera vez, Sejram habló. El viejo sanador había estado callado durante la mayor parte de la reunión, escucha, observando. Pero ahora, ella dio un paso adelante, sus sabios ojos llenos de algo ni miedo ni certeza. Quizás, murmuró, fue enviado para revelar una verdad que hemos olvidado hace mucho tiempo. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas, persistentes. Nadie habló. Nadie se atrevió a hacerlo. El viento se calmó. Las antorchas se estabilizaron. Pero la inquietud en los corazones de los aldeanos permaneció. Y en algún lugar, más allá del pueblo, escondido en las sombras de la jungla, algo más agitado. Algo antiguo. Algo esperando. El sueño no llegó fácilmente a Obadele esa noche. El peso de los eventos del día presionó pesado contra su pecho, una presencia implacable que se negó a dejarlo ir. Se tumbó en la estera tejida dentro de su cabaña, su mente inquieta, su cuerpo tenso. El niño dorado. La forma en que el bebé lo había mirado, como si ver algo, nadie más podría. La forma en que su propio colgante se había quemado contra su piel, pulsando con una energía que no podía explicar. Cuando el sueño finalmente lo reclamó, no era el descanso pacífico que anhelaba. En cambio, su mente se convirtió en un campo de batalla de visiones. Destellos de símbolos que no reconoció, marcas ambientes que brillan contra un cielo oscuro, voces, distantes pero urgentes, susurrando en un idioma que nunca había escuchado todavía de alguna manera. Una gran tierra tragada por la arena dorada, las dunas que se elevan y disminuyen como el aliento de un gigante dormido. Estructuras talladas en piedra, de pie bajo un sol interminable, solo para desmoronarse en el polvo ante sus ojos. Una sola figura, de pie en el centro de todo, su cuerpo brilla con la misma luz dorada que el niño. Entonces, una sacudida repentina. Obadele se despertó con una fuerte ingesta de respiración, su piel húmeda con sudor. Su corazón latía en su pecho, los restos de las visiones aún permanecían en su mente. Pero algo era diferente. La oscuridad de su cabaña no estaba completa. Un ligero brillo pulsó a su lado. Su colgante estaba iluminado desde adentro, arrojando una tenue luz dorada sobre sus manos. El mismo brillo que la piel del bebé. Un escalofrío corrió por su columna vertebral. Esto no fue una coincidencia. Esta era una conexión, una que ya no podía ignorar. Decidida a descubrir la verdad, Obadele dejó su cabaña antes de que el sol hubiera aumentado completamente. Se movió rápidamente a través del pueblo, con cuidado de no llamar la atención. Sus pensamientos corrían delante de él. Solo había un hombre que podría tener las respuestas que buscaba: Maguli. El viejo vivía en las afueras de Enedala, más allá de la última fila de cabañas, donde los árboles se volvieron gruesos y la tierra se inclinó hacia el río. Era un hombre de susurros y conocimiento olvidado, un guardián de historias que el pueblo había elegido olvidar. Cuando llegó Obadele, Maguli ya estaba despierto, sentado afuera de su pequeña vivienda, moliendo hierbas secas entre sus palmas. Sus ojos, nublados con edad pero afilados como siempre, levantaron el momento en que sintió la presencia de Obadele. «¿Has visto algo?», dijo el anciano, su voz como en susurro de las hojas secas. No era una pregunta. Obadele dudó solo por un momento antes de dar un paso adelante, desanimando al colgante del cuello y sosteniéndolo. «Dime qué significa esto», dijo. «Dime por qué es brillante». Maguli tomó el colgante con cuidado, sus dedos rastreando los símbolos gastados a lo largo de su superficie. Al principio, no dijo nada. Pero entonces, su aliento se enganchó. Su agarre se apretó. «Este no es un encanto ordinario», murmuró, dándole la vuelta, como si buscara algo invisible. Se formó un pliegue profundo entre sus cejas. «Este símbolo, lo he visto antes». El pulso de Obadele se aceleró. «¿Dónde?». Maguli lo miró, su mirada ilegible. «En las historias. Viejas historias. Historias de un tiempo antes de Enedala. Antes de las aldeas. Antes del mundo que conocemos». Exhaló lentamente. «Es la marca de los hijos del sol». Las palabras enviaron un escalofrío a través de la columna vertebral de Obadele. «Los hijos del sol», hizo eco. La expresión de Maguli se oscureció, sus manos cerrando alrededor del colgante como si pudiera desaparecer. Hace mucho tiempo, incluso antes de que incluso los antepasados de Enedala se establecieran aquí, había susurros de un pueblo cuyos cuerpos brillaban como el oro. Los seres que caminaron entre los hombres pero no eran del todo humanos. Se decía que eran los últimos guardianes de un poder mayor que la tierra misma, pero desaparecieron, o eso pensamos. La mente de Obadele se aceleró. El niño dorado, la forma en que lo había mirado, los sueños.
Los símbolos. ¿Estás diciendo? ¿El niño es uno de ellos? Magulin no respondió de inmediato. Estudió el colgante por última vez antes de presionarlo en las manos de Obadele. Su voz era pesada con secretos. Si este niño ha regresado, dijo, entonces algo se está despertando. Sus ojos mantuvieron una advertencia. Y no todas las cosas que Wek debe ser bienvenida. Una ráfaga de viento revolvió los árboles detrás de ellos, enviando hojas secas que se dispersan por el suelo. La luz de la mañana apenas había tocado el cielo. Sin embargo, el aire llevaba un peso que no tenía nada que ver con el amanecer que se acercaba. Obadele apretó el colgante en su puño, su mente una tormenta de preguntas. Y en lo profundo de él, algo susurró que esto era solo el comienzo. Al amanecer, algo estaba mal. El aire en Enedala había cambiado, más pesado, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto densa con algo invisible. Incluso antes de que el primer aldeano saliera, podían sentirlo presionando contra su piel, un calor antinatural que no pertenecía a la mañana. El sol aún no se había levantado por completo, y sin embargo, el cielo tenía un espeluznante brillo, ni los tonos suaves del amanecer ni el oro ardiente del mediodía. Era algo más. ¿Algo antinatural? Entonces la tierra tembló. Un temblor bajo y rodante, como el gruñido de una gran bestia que se despierta de un sueño largo. Las ollas de arcilla se sacudieron contra estantes de madera, y el polvo de los caminos del pueblo se elevó al aire, girando en patrones fantasmales. El temblor no era lo suficientemente fuerte como para derrocar a las cabañas, pero fue suficiente para enviar pánico a través de la gente. Uno por uno, salieron de sus hogares, con los ojos muy abiertos, sus voces se encogieron de inquietud. Entonces un grito venía del centro del pueblo, afilado y crudo con terror. Se apresuraron hacia el sonido, sus corazones latían cuando el miedo se arraigó en sus cofres. Y allí, en el corazón de Enedala, se encontraba Nia, sus brazos envueltos protectivamente alrededor de su hijo. El bebé dorado no lloró, no se retorció. Estaba despierto, sus ojos se centraron en algo por encima de ellos, algo invisible. Y su cuerpo, su piel dorada, brillaba aún más. Una repentina ráfaga de viento barrió el pueblo, levantando el polvo del suelo en grandes columnas giratorias. El calor se intensificó. El mismo aire parecía tararear con energía, gruesa con una presencia más allá de la comprensión mortal. Y luego, a través de la bruma en ascenso, una forma comenzó a tomar forma. Una sombra se elevó en el cielo. Salió del polvo como un fantasma que pasó entre mundos, su cuerpo inmenso, su presencia sofocante. Los aldeanos cayeron de rodillas, con los ojos muy abiertos de horror. Era diferente a todo lo que habían visto, más allá de lo razonable, su cuerpo una masa de oro y oscuridad cambiante, como si estuvieran tallados en el sol en sí, pero atado por algo mucho mayor. Sus ojos ardían como fuego fundido, vasto y conocedor, llenos de un poder que trascendía el tiempo. Cuando hablaba, el mismo suelo parecía vibrar debajo de ellos. «Has guardado al niño». La voz era profunda, en capas, resonaba a través de los huesos de los que la escucharon. No era ni una pregunta ni una acusación. Fue una declaración, una verdad. Y así, retumbó la voz, el ciclo comienza de nuevo. Los aldeanos se encogieron, sus respiraciones sobadas por el miedo. Algunos se aferraron a la tierra como si pudiera anclarlos, otros susurraron oraciones desesperadas a los antepasados, pidiendo protección. Obadele se quedó congelada. Su mente le gritó que corriera, que se escondiera, pero su cuerpo no obedecería. Una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar, algo antiguo y vinculante. Y luego, sin previo aviso, su colgante puyó. Una sensación aguda y ardiente se disparó a través de su pecho, forzando un jadeo de sus labios. Su colgante, engañado y usado durante tanto tiempo, ahora estaba vivo con el mismo brillo dorado que el niño. Pule a tiempo con su latido de carreras, como si respondiera a una llamada tácita. Y luego, como si fuera atraído por algo mucho más allá de su comprensión, dio un paso adelante. La mirada ardiente de la entidad se movió, encerrándose sobre él. La fuerza que había agarrado su cuerpo se intensificó, pero Obadele apretó sus puños, obligando a su voz a trabajar. «¿Quién eres?». Su voz estaba ronca, su garganta seca por el calor. ¿Qué significa este niño? El ser no se movió, no vaciló. Pero cuando volvió a hablar, había algo más en su tono. Algo final. «Él es la clave para restaurar lo que se perdió», dijo, «o condenarnos a todos». Las palabras dieron como golpe al pecho de Obadele. Restauración. Condenado. No había término medio. Sin incertidumbre.
solo una elección. Una elección que de alguna manera había sido colocada en sus manos mucho antes de que hubiera nacido. La tierra tembló una vez más, y el niño dorado en los brazos de Nia parpadeó. Sus ojos ámbar se encerraron en los de Obadele. Silencioso. Espera. Y por primera vez en su vida, Obadele sintió verdaderamente miedo de lo que le esperaba. El silencio cayó sobre Enedala. La tierra, que había temblado hace solo unos momentos, ahora estaba quieto. El calor que había pesado sobre el pueblo, sofocante e implacable, había desaparecido, reemplazado por una calma extraña y antinatural. Los aldeanos contuvieron la respiración, sus ojos se encerraron en la escena delante de ellos. Nia se quedó congelada, agarrando a su hijo hacia su pecho, sus brazos temblando no por el miedo, sino de algo más profundo, algo que ni ella ni nadie más podían nombrar. El bebé dorado, intacto por el caos que lo rodeaba, estaba en silencio como siempre. Pero luego, por primera vez desde su nacimiento, se mudó. Una pequeña mano, imposiblemente estable, llegó hacia afuera. No hacia su madre, no hacia los aldeanos, pero hacia Obadele. El aliento de Obadele se enganchó en su garganta. Su pulso golpeó sus costillas como un tambor de guerra. Cada instinto le gritaba que retrocediera, para resistir cualquier fuerza que lo fuera a seguir adelante. Y sin embargo, sus pies permanecieron plantados. Su cuerpo se negó a moverse. Los dedos dorados del niño apenas cepillaron los suyos, pero en el momento en que lo hicieron, el mundo se hizo añicos. Vicens lo golpeó como una ola de marea, inundando su mente con imágenes más allá de la comprensión. Dio civilizaciones enterradas por mucho tiempo debajo de la tierra, sus ciudades construidas a partir de oro y piedra, que se extienden sin cesar debajo de un sol implacable. Dio a las grandes torres desmoronarse, tragadas por el tiempo mismo, su historia olvidada por todos menos el viento. Dio personas, temas cuya piel brillaba como el metal fundido, tensando en el borde de un abismo, sus ojos llenos de conocimiento demasiado vasto para contener. Sintió su poder, su tristeza, su miedo. Y luego, se vio a sí mismo. No como era ahora, sino como algo más. Una figura que se encuentra en el umbral del pasado y el futuro, atado por un hilo invisible al niño en sus brazos. Un puente entre dos mundos. Una elección que ya se había hecho. Las visiones desaparecieron tan abruptamente como habían venido. Obadele se tambaleó, jadeando por el aliento, su cabeza girando. Sus manos temblaban a sus costados. Pero algo había cambiado. Algo profundo dentro de él se había asentado. Comprensión. Su mirada se levantó, encerrándose en la entidad dorada delante de él. El ser no se había movido, sus ojos ardientes mirando, esperando. Pero donde antes solo había habido poder y presencia, ahora Obadele vio algo más. Expectativa. Su voz, cuando llegó, era estable. Cierto. El pasado no está destinado a repetirse. Las palabras dejaron sus labios como si siempre le hubieran pertenecido. El niño no es un arma. Se volvió, mirando a los aldeanos, a Nia, en Jabari, en Seyran, en Kofi, que todavía se aferró al miedo. Él es un puente. La figura dorada permaneció quieta por un momento que se extendió por la eternidad. Luego, lentamente, inclinó su cabeza. Entonces la carga de la protección te cae. Obadele no se estremeció. No dudó. Simplemente sintió. Y tan repentinamente como había llegado, la entidad se había ido. El aire se iluminó. El cielo se iluminó. La tierra debajo de sus pies ya no estaba inquieta. Era como si la tormenta que hubiera amenazado con consumir Enedala hubiera pasado sin una sola gota de lluvia. Pero algo había cambiado. Los aldeanos ya no miraban al niño con miedo. Ya no se susurró de maldiciones y presagios. En cambio, hablaron en tonos silenciosos y reverentes, como si el bebé dorado hubiera venido a no traer destrucción, sino para despertar algo enterrado durante todos ellos. El pasado no había regresado para perseguirlos. Había regresado para recordarles. Y Obadele finalmente había encontrado su propósito. A partir de ese día, se convirtió en el guardián del niño que brillaba como el sol, el que llevaba la sabiduría de un mundo antiguo en sus pequeñas manos. Y cuando el bebé lo miró, los ojos dorados llenos de sabiduría mucho más allá de sus años, sabía, Obadele, con una certeza más profunda que la sangre, que esto era solo el comienzo. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.